En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, y vos? Todo en orden, con muchísima información, datos y también a la espera de nuestro entrevistado de hoy. Vamos a abordar el tema del sistema financiero, cómo vino evolucionando, así que atentísimas también desde aquí. Pero de momento tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, a 6 meses de su segundo mandato, Donald Trump suavizó su postura hacia China con el objetivo de concretar una cumbre con el presidente de China y alcanzar un nuevo acuerdo comercial. En lugar de abordar las causas estructurales del déficit comercial, busca acuerdos rápidos de compra como los del primer mandato. Mientras China registra un superávit de récord, Estados Unidos evalúa extender por 3 meses la tregua arancelaria que vence el 12 de agosto para evitar que los aranceles vuelvan al 145%. Siempre con Bloomberg en línea, una de las decisiones más controvertidas fue permitir a Nvidia vender su chip H20 en China, pese a la posición previa de la administración. Esto provocó divisiones entre los asesores. Algunos temen que se debiliten los controles estratégicos, mientras otros defienden que competir con Huawei es clave en la cartera y carrera tecnológica. Aunque Trump tiene la última palabra, su historial de cambios de rumbo mantiene la incertidumbre sobre el futuro del vínculo comercial con China. Siguiendo con Bloomberg en línea, el dólar repuntó frente a todas las divisas del G10 y los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron tras una jornada marcada por las tensiones entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El yen se debilitó a 148,51 por dólar, mientras los futuros del Standard & Poor's 500 retrocedieron 0,2% y los rendimientos de los bonos a 10 años subieron 2 puntos básicos hasta 4,47%. Trump restó importancia a una posible destitución de Powell, pero sus críticas constantes y el deseo de tasas más bajas generaron preocupaciones sobre la independencia de la Fed. En este contexto, altos ejecutivos de la JP Morgan, Bank of America y Goldman Sachs defendieron la autonomía del Banco Central. Por otro lado, Trump anunció que enviará cartas a más de 150 países para informar sobre nuevas tasas arancelarias que podrían ubicarse entre 10 y 15%, mientras intenta avanzar en una cumbre con el presidente de China. Analistas advierten que un eventual despido de Powell podría causar una depreciación del dólar de entre 3 y 4% y una fuerte venta de bonos. Y ya me confirman desde producción que está conectado a través de Zoom Julio Cristaldo. Él es gerente de análisis y regulación de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. No te estamos escuchando, Julio. Si podrías activar tu audio, por favor. Hola. Sí, buenos días. Ahí, copiadísimo. ¿Retorno? Sí, buenos días, súper. Prince, ¿cómo están? Es un placer poder participar de vuelta en este programa con ustedes y poder conversar un poquito junto a la audiencia. ¿Cómo están? Todo en orden, Julio. Gracias por la predisposición y sobre todo al equipo ahí también del Banco Central por la gestión, especialmente a Karen, así que muchas gracias. Y sí, te tenemos después de mucho tiempo, Julio. Recuerdo que el año pasado estuviste por aquí en piso y no recuerdo muy bien si en el mismo cargo o rotaste en ese sentido. No, siempre, en el mismo siempre aquí en la superintendencia, en la gerencia de análisis y regulación, pero a disposición para lo que precisan. Julio, con respecto a esto de la superintendencia de bancos, para que la gente pueda entender nomás y también de alguna manera situarse a lo que vamos a hablar y bueno, adentrarnos en el tema, ¿qué hace específicamente la superintendencia de bancos? La superintendencia de bancos tiene a cargo la regulación de todo el sistema financiero, incluyendo bancos, financieras y otras entidades reguladas que forman parte del ecosistema de entidades financieras. Ahí hablamos de las empresas de medios de pagos electrónicos, las auditoras externas, casas de cambios, almacenes generales y hoy día los otorgantes de créditos dinerarios también
que se encuentran al alcance de la supervisión del Banco Central. En ese sentido, trabajamos para justamente poder acompañar todo el proceso, medir, regular, emitir las regulaciones propias para todo el sistema y a través de los equipos de supervisión, realizar un poquito el acompañamiento en cuanto al avance, cómo están las entidades del sistema financiero y acompañar un poquito en la evolución en sí del sistema en general. Y hacen un análisis sobre, imagino también del comportamiento del sistema financiero en general y de alguna manera también publican indicadores en ese sentido. ¿Podrías mencionar cuáles son esos y cómo está hoy por hoy actualmente el sistema financiero paraguayo, Julio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Sí, efectivamente, el Banco Central a través de la Superintendencia de Bancos publica mensualmente a través de la página web del Banco Central los boletines estadísticos donde se encuentran aglomerados todos los indicadores de evolución del sistema financiero paraguayo. Ahí tenemos una exposición abierta tanto del sistema en general a nivel de balance, a nivel de números de cartera crediticia, esto segmentado de vuelta por el crecimiento que va representando por cada sector de la economía paraguaya, indicadores de morosidad, el crecimiento de los depósitos, de la cartera de préstamos y de cada uno de los rubros principales. Mirando un poquito lo que hace la evolución del sistema financiero paraguayo, podría expresar o comentarles de que realmente hemos tenido en los últimos años un crecimiento y un avance bastante significativo, que está principalmente impulsado por lo que hace la digitalización, el crecimiento y la expansión del crédito y los avances en términos de inclusión financiera propiamente dicho. Desde el Banco Central siempre también tratamos de empujar y liderar la transformación, por sobre todo en el esquema del ecosistema de pagos, donde realmente hubo una consolidación de la infraestructura como un motor central para la inclusión financiera. ¿Qué hace esto? Que a través de la digitalización, a través de lo que es el sistema de pago, que fue uno de los hitos más relevantes de los últimos años, se puede habilitar la transferencia en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana, de un banco a otro, o que un cliente pueda hacer transferencias de un banco a otro, a otras personas, a otros clientes, en forma instantánea. Si miramos esto sumado a que se habilitó también con una condición de subparticipantes a otros sectores como son las billeteras electrónicas o la empresa medio pago electrónico, nos ayudó a reducir drásticamente realmente estas barreras que tenían antes las personas para hacer o acceder a este tipo de servicios, permitiendo de que esto tenga un alcance a todo el país en general. Mirando siempre desde esa perspectiva de esta innovación, podemos hablar de que esta interoperabilidad que existe permite que a través de justamente la digitalización de estos productos financieros exista un mayor nivel de inclusión financiera de personas y empresas en el país. Gente que no tenía acceso antes a ciertos servicios, hoy a través de estas plataformas lo pueden realizar. Mirando números que pueden contrastar contra los datos que están en la página web del Banco Central, podríamos señalar, por ejemplo, que el crecimiento que tuvo las transferencias y las operaciones en los últimos años, haciendo una comparativa grande, allá por el 2014 teníamos 16 mil millones de dólares aproximadamente en movimiento a través del CIPAP, y al cierre del 2024 llegamos incluso a 127 mil millones. O sea, un crecimiento muy importante en el volumen de operaciones que hoy se pueden realizar gracias a estos medios. Estamos hablando de un crecimiento aproximadamente de 670 mil operaciones por día que hoy día se procesan, que realmente hace que lo que se procesó en un mes en el 2024 correspondía a lo que antes se hacía en un año, años atrás, ¿verdad? O sea, un crecimiento muy, muy importante para lo que hace el avance del sistema financiero en general. Un trabajo coordinado entre el sector público y privado, obviamente también resultado de esto, Julio. Así mismo, así mismo. Siempre el Banco Central busca enfatizar y disponer el marco regulatorio necesario y el sistema operativo prudente y necesario para que el sistema tenga alineamiento suficiente y el ambiente necesario para desarrollarse y poder seguir creciendo oportuna y sosteniblemente. En el sentido del marco regulatorio, Julio, también ha venido avanzando muy importantemente Paraguay en el sentido de ir ayornándose a los estándares internacionales. ¿Cómo está también en ese proceso Paraguay con respecto a países de primer mundo? Se lo podemos comparar también e incluso de la región. Correcto, Prince. Realmente uno de los proyectos más grandes e importantes que hoy día estamos embarcados y estamos desarrollando es la adecuación del sistema financiero para la implementación a las normas internacionales de información financiera. Es un proyecto bastante grande, es a mediano plazo, donde estamos apostando realmente un esfuerzo bastante relevante
para que el entorno regulatorio esté adecuado y que las entidades puedan adaptar. Esto buscando siempre de que la información financiera brindada por el sector sea comparable con, digamos, a nivel internacional, accesible y comprensible, buscando la incorporación de otros inversionistas nuevos internacionales y que puedan entrar a participar a nivel local. ¿Qué básicamente contemplaría parte de este proceso justamente en el mediano plazo, Julio, para aterrizar mucho más nomás esto que están haciendo también en ese sentido? En primera línea, hoy se está haciendo un análisis de brechas regulatorias para poder determinar cuál es la diferencia esencial o cuáles son aquellos ajustes necesarios a nivel normativo entre las normas contables actuales para el sistema financiero y lo que establece las normas internacionales de información financiera. Una vez detectadas estas brechas, se empieza a trabajar en el marco del ajuste o las estrategias de ajuste necesarios para la adopción, ya sea parcial o total, dependiendo de las definiciones que se puedan tomar, para que realmente el sistema vaya adoptándose en este mediano plazo y de forma gradual a los cambios que puedan esto traer aparejados. Las normas internacionales más que nada buscan realmente reflejar o brindar mayor detalle de información a las posiciones contables, de manera que esto sea razonable y entendible a cualquier inversionista, tanto local como internacional. Entonces es un tema más de exposición de información un poco más abierta, más detallada y en otro nivel que se va a ir dando. Entonces va a requerir ciertos ajustes regulatorios en el tiempo. Eso es lo que se está trabajando y eso es lo que vendría de aquí a poco. Fuera de eso, siempre la Superintendencia y el Banco Central General estamos en un proceso de buscar adaptar o revisar las normativas actuales para poder adoptar siempre las mejores prácticas a nivel internacional que permitan el buen desarrollo del sistema financiero. Ahí también podemos hablar de que siempre se está mirando y trabajando un poquito en la adopción de los niveles de Basilea, migrando a lo que es la Basilea 3, que es lo último, adaptando un poquito el mercado a ese ecosistema o esas necesidades de desarrollo y ampliación, tanto en el marco de desarrollo de nuevos productos como en lo que hace a todo el proceso prudencial de requerimientos de controles, publicación de información y datos, esquemas adicionales en el marco de supervisión que ayuden a mantener siempre la sostenibilidad del desarrollo del sistema. Julio, este proceso que se viene dando en Paraguay de fusiones entre entidades financieras, bancarias, bajo la figura esta de fusión, de absorción, ¿cómo viene acompañando también el Banco Central del Paraguay en un proceso, por denominarlo ya casi natural, considerando también este desarrollo del sistema financiero en el país? Realmente en los últimos años se vio una suerte de consolidación del sistema financiero, donde a partir de los realmente 4 o 5 años atrás se dieron los primeros procesos de fusión. Nosotros tenemos un marco regulatorio que rige para cada uno de estos procesos, de manera que el proceso sea ordenado, sea realmente sostenible en cada uno de ellos. Y se observa esta consolidación donde las entidades buscan captar o digamos, destacar las principales estrategias de cada una de ellas. Es decir, buscan esa alianza para tener acceso a un mejor posicionamiento en el mercado por un lado y generar eficiencia en sus gestiones por el otro. Entonces, dentro de ese marco y dentro de cada proceso, la superintendencia siempre está velando por acompañar de que cada uno de estos proyectos sean realmente sostenibles, sean razonables y sean prácticos y beneficiosos para el sistema en general, que permitan brindar mayor acceso a los clientes, romper ciertas barreras que hoy día el mercado va teniendo y van cediendo poco a poco a través de la digitalización, el alcance a nuevas localidades donde el acceso antes no era tan accesible para los clientes, generar nuevas dimensiones, nuevos mercados y desarrollarse en estos aspectos. Entonces, para nosotros es muy relevante el sostenimiento y la viabilidad de estos proyectos. ¿Hay lugar para otros procesos? Posiblemente lo hay. Son más estrategias privadas de las partes de cada entidad financiera, pero el mercado efectivamente, como decís, lo va viendo ya de una manera casi ordinaria en estos procesos que se fueron dando en los últimos años. ¿Hay otra figura que de alguna manera están analizando en este proceso de complementarse o del proceso que hacen estas entidades financieras bancarias de ir complementándose, digo, aparte de la fusión, de la absorción? ¿Hay otra figura que analizan desde el Banco Central del Paraguay como también para ir abriéndose a otras alternativas?
Bueno, en realidad siempre estamos abiertos y mirando todas las propuestas y proyectos que permitan el desarrollo del mercado, como te mencionaba. Sí. En ese marco podemos señalar de que en los últimos años también fue incorporado dentro del proceso marco de supervisión de la Superintendencia de Bancos a los otorgantes de créditos dinerarios. ¿Eso es qué específicamente, Julio, para que la gente pueda también acompañar? ¿Cómo no, Prince? Realmente esto implica de que todas las casas de crédito o todas aquellas administradoras de carteras, es decir, sociedades o personas que se dedican a comprar cartera para administrar, realizar la gestión de cobranzas o conceder créditos con recursos propios, Sí. hoy se encuentran alcanzados por un proceso de regulación y supervisión del Banco Central del Paraguay. También, así como los bancos financieros y casas de cambio, ellos están hoy bajo la mirada y la regulación de la Superintendencia de Bancos. ¿Cuántas casas de créditos existen en el país actualmente, obviamente registradas en el Banco Central del Paraguay, Julio? Hoy tenemos habilitado justamente un registro Sí. donde lo que se solicita es que todas estas personas accedan, presenten toda la documentación y se registren. El registro hoy tiene 502 instituciones o personas Sí. dedicadas a ser otorgantes de crédito dinerario alcanzadas por esta norma. Poco a poco esto va creciendo, la gente se va registrando, entonces el número es bastante dinámico, pero son hoy 500 personas las que están registradas. Esto es accesible, cualquier dato lo pueden observar, siempre está en la página web del Banco Central y puede ser contrastado para todos aquellos que busquen. Al ser también regulada por el Banco Central del Paraguay, ¿se supeditan también a las tasas fijadas por el BCP en materia de tasa usuraria, Julio? Es correcto. De hecho, el Banco Central publica mensualmente Sí. el promedio de tasas y esto rige para todos los sectores y todos los segmentos. No está acotado a uno solo, sino que es una tasa promedio que rige como tasa máxima para todos aquellos que se dediquen al negocio financiero, que otorguen créditos. Entonces eso rige y tiene una actualización mensual. A principio de mes se publica lo que va a regir para el mes siguiente. Es decir, las personas tienen acceso a todo esto que estás compartiendo, digo, porque es evidentemente información pública y datos públicos y puede de alguna manera también ayornarse a cómo funciona el sistema financiero. Y en ese sentido me gustaría nomás también consultarte, Julio, ¿qué garantías tiene el cliente o aquella persona de alguna entidad financiera en materia también de protección por parte del Banco Central del Paraguay? Dentro de lo que hace a protección, Sí. hoy día tenemos nosotros habilitado una ventana de segunda línea que sería, siempre las entidades financieras deben prestar un canal de atención al cliente para cualquier reclamo que quieran hacer. Si la persona ante la respuesta otorgada por las entidades financieras no se siente satisfecho, considera que es necesario tal vez dar una vuelta más o un empuje más, pueden acercarse al Banco Central tanto físicamente como a través de los canales digitales, a través de la página web del Banco Central. Tienen una opción donde pueden presentar su queja, su reclamo o enviar un correo a usuarios financieros, desde donde realmente el equipo de atención al cliente financiero va a realizar un acompañamiento, una averiguación para poder brindar de nuevo una respuesta al cliente. Vuelvo, hay una Sí. norma que establece que todas las entidades financieras sí o sí deben tener su centro de atención al cliente, deben brindar una respuesta en un periodo de tiempo dado y si las personas precisan una ayuda adicional, pueden acercarse al Banco Central para poder darles ese apoyo y ese acompañamiento. Desde aquí constantemente estamos atendiendo llamadas, reclamos, los casos presentados por estos medios digitales, para que en la brevedad posible todos puedan tener realmente un retorno y una respuesta favorable o al menos que pueda cerrar el punto que está presentando el cliente en cuanto a su consulta o reclamo. Julio, recuerdo que en aquella oportunidad que conversamos contigo habíamos hecho también parte de este proceso de educación financiera con respecto a que las personas pueden también tener acceso a su básicamente historial crediticio y estos análisis de riesgos que hacen también los gurús o casas de riesgo. Y en el BCP también se tiene una central de riesgo por parte de y un análisis, vamos a decirlo de manera completa, del cliente que está dentro y está incorporado dentro del sistema financiero. Es correcto. El Banco Central cuenta con la central de riesgo, la central de informaciones, donde se reciben todas las calificaciones y saldos diarios de las operaciones crediticias de los clientes. Esto es acopia y compila todos los datos de todas las deudas y el cliente puede solicitar acceso a esa información.
Ahí aparece justamente el saldo que uno dispone, de manera que uno puede llevar el control o contrastar las posiciones que tiene, así como la calificación que están reportando las entidades financieras. Ahí aprovecho, Prince, Sí. para justamente hacer una salvedad que a veces se convierte en una duda de las personas. Entonces, la calificación que aparece en la central de riesgo es la otorgada por las entidades financieras a cada cliente, considerando el periodo de morosidad, así como otros factores subjetivos que son, por ejemplo, la presentación de documentación suficiente al momento de la concesión del crédito, otros documentos actualizados cuando son ciertos créditos de importancia. Entonces, todos estos factores los bancos reportan a la central y si hay un cambio, si hay algún contraste que el cliente desea hacer o presentar tal vez un reclamo ante alguna entidad que está calificando con alguna calificación que la persona considera que no es así por estar al día, Sí. él lo puede hacer y acceder a través de la consulta haciendo al Banco Central o a la propia entidad financiera. El cliente puede acceder, cualquier persona puede acceder a su banco, a su financiera, pedir su calificación o solicitarlo a través de los medios digitales que mencionaba también de usuarios financieros, pidiendo su central de riesgos y puede hacer su contraste. ¿Cuánto tengo hoy? ¿Qué deuda estoy teniendo? A ver si los saldos coinciden, ver un poquito si qué calificaciones tengo y si hay alguna duda, bueno, plantearlo a la entidad financiera. Ahí mencionaste, hay una categoría, una calificación que se le otorga al cliente y tengo entendido que va del 1 al 6, pero también dentro de esta calificación hay como una subcalificación cuando se habla de créditos para la vivienda. ¿También podrías aterrizarnos un poco estos conceptos, Julio? ¿Cómo no? Las calificaciones efectivamente van de categoría 1 a la categoría 6, Sí. siendo 1 una calificación positiva cuando el cliente está al día con toda la documentación necesaria y suficiente presentada a la entidad financiera. Y 6, la calificación de mayor riesgo, ya cuando una persona está con un atraso significativo. Para los créditos a la vivienda puntualmente, atendiendo a tu consulta, hoy día lo que permite la norma es atendiendo a que el crédito está dado a un plazo mucho más grande, la composición de las cuotas, de la estructura de estos créditos también son bastante variables. Entonces, se da una connotación de un periodo un poco más amplio para el cambio de categoría. Para aterrizarlo un poquito y Sí. no dar lugar a dudas, te diría, una persona se mantiene en categoría 1 siempre y cuando presenta, está al día en sus Sí. pagos o hasta el día 60 de mora. A partir del día 61 cambia a una categoría 2 y así sucesivamente. Para los créditos ordinarios, pasar de una categoría 2 a una categoría 3 normalmente está entre los 120 a 150 días. En el caso de los créditos a la vivienda, esto se amplía unos días más. Es decir, permanecería en categoría 2 por una franja de tiempo un poquito superior. Hasta normalmente, si la categoría es hasta 120 días, bueno, para vivienda sería hasta 150 días. Es un tema de cambios para poder dar un poco más de flexibilidad al cliente y que tenga la posibilidad realmente de establecer la recuperación de su situación económica, ponerse al día y demás, sin que se vea muy afectada su calificación. No obstante, una vez que se pone al día o presenta la documentación requerida por la entidad financiera, esta calificación mejora y vuelve a las categorías inmediatamente anteriores, llegando de vuelta a la condición de 1 cuando el cliente está ya al día en el cumplimiento de sus compromisos. Igualmente tiene también la posibilidad de recurrir a instrumentos o herramientas como las conocidas como 3Rs, que de alguna manera también permiten reacomodar o reconfigurar la situación de un cliente que no está en condiciones óptimas, por denominarlo de una manera, Julio. Es correcto, totalmente. Ahí tenemos las 3R, que son los Sí. renovados, refinanciados y reestructurados, que para el sistema financiero opera como una herramienta de gestión ante este tipo de situaciones, cuando el cliente o cuando la cartera empieza a presentar ciertos inconvenientes, ya sea por factores del entorno económico, factores a veces del agro para todo este sector, cuando se ve golpeado por el clima y otros, de manera tal que puedan otorgarse nuevas condiciones del crédito, refinanciar la deuda ante condiciones necesarias para el cliente y que él tenga esta opción de recuperarse y volver a una condición normal. Esto siempre está habilitado para que todos aquellos clientes que lo precisen puedan acercarse y negociar en esos términos con los bancos y las entidades financieras. Normalmente requiere, por un tema de justamente tener una visión de riesgos adecuada, requiere de un nuevo análisis por parte de la entidad financiera. Entonces siempre hay alguna documentación adicional que se tiene que presentar, entender la condición en la que se encuentra el cliente en ese momento, para que el nuevo plan de pagos pactado sea efectivamente acomodado a las condiciones que el cliente está requiriendo y presentando en este momento dado. De manera que sea una herramienta y que sea algo
óptimo para ambas partes, para el banco y para el cliente. Julio, en este proceso de desarrollo, de crecimiento del sistema financiero, se están también habilitando nuevas posibilidades para ir ampliando el abanico de posibilidades que tiene el inversionista, y en este sentido recientemente se dio a conocer una resolución por parte del Banco Central del Paraguay de que las personas físicas también puedan participar de las subastas de las letras de regulación monetaria. ¿Podrías también aterrizar en qué consiste esto y cuál es el objetivo también finalmente que se persigue, y si va en línea a lo que estaba exponiendo inicialmente? Ahí te pediría, Príncipe, te agradezco la consulta, Sí. me parece muy relevante, muy importante. Ahora, me gustaría que eso dejar realmente a cargo del área específica, que son los colegas justamente de la Depositaria de Valores y de otras áreas distintas a la superintendencia, para no darte una información que Perfecto. podría ser equivocada o desacertada. Entonces, te pediría en alguna opción adicional, un otro programa, invitarle a ellos también que puedan profundizar y dar mayor amplitud para que sea claro para todos, todos los oyentes en este caso. Julio, con respecto a ahí, ya te liberamos en breve con esto y agradecerte muchísimo nuevamente tu tiempo. ¿Cómo están viendo en líneas generales lo que va de este primer semestre del año 2025 el desarrollo del sistema financiero? ¿Lo podemos catalogar como con buena salud? ¿Están todavía a la expectativa de ciertos indicadores? En líneas generales de lo que manejan también dentro de tu dependencia. En líneas generales te puedo decir que el mercado financiero está creciendo de una manera muy importante y muy interesante. Presenta indicadores de crecimiento en torno al 20% respecto a la cartera de crédito. Los depósitos también tuvieron un incremento bastante importante, estaban en torno al 11-12% aproximadamente al cierre de junio. Los activos totales del sistema financiero sí tuvimos un crecimiento interanual del 15,6% aproximadamente. Y los niveles de solvencia de las entidades financieras que se mantienen por encima de los niveles regulatorios mínimos. Entonces, podemos concluir de que efectivamente el entorno económico y de crecimiento en el sistema financiero paraguayo está acompañando de una manera bastante positiva e importante en los últimos años. Es una tendencia que lo vemos ya así subsecuente en estos años pasados, y este semestre no ha sido menor. Como te mencionaba, todos estos datos Sí. en forma más detallada para ver tal vez el crecimiento total en valores económicos están disponibles en los boletines estadísticos a través de nuestra página web. Así que le invito a todos aquellos interesados a revisar. Eso está muy detallado para que todos puedan tener acceso tanto al nivel de el sector económico que se ve afectado, cartera global, indicadores de mora que se encuentran por debajo del 2% o incluso presentó una reducción con respecto a lo que fue el año pasado. En el mismo periodo, para junio del año pasado, el primer semestre había cerrado en 2,80 y este año cerramos en 2,54. O sea, tenemos una pequeña reducción incluso, lo cual es muy positivo para los indicadores del sistema financiero en general. Julio, muchísimas gracias por el tiempo, desearte un excelente día y bueno, estaremos en contacto seguramente más adelante. Excelente, Prince. Muchas gracias por la invitación y a disposición siempre para ustedes. Muchísimas gracias. Estuvimos con Julio Cristaldo, gerente de análisis y regulación de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre la evolución, parte también de los desafíos y las perspectivas del sistema financiero paraguayo. Muy, muy didáctica la entrevista, sobre todo con Julio, y esto que de alguna manera también, como siempre digo, tratamos de hacer desde este espacio, ir sumando conocimientos en todo lo que se refiere a economía, finanzas y todas las ramas también que engloban a estas áreas tan importantes que hacen parte de la economía también paraguaya. Así que hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000 aquí en compañía de Ada Caballero y quien les habla, Prince Otto. Es momento de compartir la cifra, como es habitual, Ada, recordar que estos datos que vamos compartiendo con la audiencia de manera diaria son extraídos justamente de las entrevistas que también tenemos aquí en piso y bueno, a veces a través de manera telefónica o vía Zoom de los invitados, de modo a resaltar e invitarle a la gente a que vuelva a escuchar varios de los capítulos anteriores que también vamos desarrollando aquí en el programa.
programa. ¿Qué tenemos hoy, Ada? $1.20 por tonelada es lo que hoy pagan las navieras paraguayas como peaje a Argentina para transitar la hidrovía. En medio de una negociación aún sin resolución definitiva, comentó Bert Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos desarrollando información, esta vez siempre a nivel internacional, y de acuerdo con esto que se extrae de Bloomberg en línea, el euro podría superar los $1,30 en el contexto de una creciente volatilidad del dólar, de acuerdo con Morgan Stanley, uno de los bancos con la previsión más alcista para la moneda europea. El equipo liderado por justamente este banco importante advirtió que este escenario no debe subestimarse, impulsado por el intento de los inversores europeos de cubrir unos 3,6 billones de dólares en activos estadounidenses no protegidos. El banco estima que un flujo de cobertura de 400.000 millones de dólares en 12 meses podría generar justamente este escenario. Y la moneda común ha subido 12% en lo que va del año, apoyada por expectativas de mayores gastos en defensa e infraestructura que realizarían la economía europea. A esto se suma la pérdida de activo del dólar ante la incertidumbre política en Estados Unidos y la posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal, que daría más barato el costo de cobertura, dice Bloomberg en línea. Más informacionada de lo meramente internacional, vamos aterrizando ya a nivel regional. Nos trasladamos hasta Brasil. De acuerdo con Bloomberg en línea, la Corte Suprema Brasil avaló la mayor parte del decreto de Lula que incrementa el impuesto de las transacciones financieras, otorgando un respiro fiscal al gobierno. El juez Alexandre anuló solo la parte que afectaba a operaciones del forfait, lo que permitirá conservar la mayor parte de los ingresos estimados, 12.000 millones de reales en 2025 y 31.000 millones de reales en 2026, con ajustes a la baja de 450 millones y 3.500 millones de reales respectivamente. El fallo llega tras semanas de disputa entre el Ejecutivo y el Congreso, que había votado en contra del decreto. La decisión fortalece el plan del ministro Fernando para equilibrar las cuentas públicas y evitar nuevos recortes en el gasto en un contexto marcado por tensiones institucionales y los preparativos para las elecciones del próximo año. Y de Brasil nos trasladamos a Argentina, y de acuerdo con Clarín.com, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una nueva estrategia para Argentina que contempla un financiamiento de 10.000 millones de dólares entre 2025 y 2028, de los cuales 7.000 millones de dólares se destinarán al sector público y 3.000 millones al sector privado. Para 2025 ya se definieron 5 proyectos por 3.000 millones de dólares que incluyen reformas en subsidios, recaudación, regulaciones y el programa de atención médica integral. Sin embargo, al descontar pagos de capital e intereses, el flujo neto total que recibiría el país durante esos 4 años sería de 700 millones de dólares. El BID advirtió sobre desafíos sensibles como la indigencia, que alcanzó un 18,1%, y la pobreza infantil, que afecta a más de la mitad de los menores de 14 años. También alertó sobre el impacto de la falta de mayoría en el Congreso y el riesgo de fatiga social frente a las reformas. En ese contexto, recomendó avanzar en eficiencia del gasto, reducción de impuestos distorsivos, mejoras en salud, infraestructura y promoción de la inversión privada, especialmente en minería, energía y tecnología, refiere Clarín.com. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el primer semestre de 2025 mostró un panorama mixto de inflación en América Latina. Argentina logró reducir su índice interanual por debajo del 40% por primera vez desde 2021, mientras Bolivia registró un 23,96%, su mayor nivel desde 1985. Venezuela volvió a encabezar el ranking mundial de inflación, aunque la falta de datos oficiales impide tener cifras precisas. Cuba, por su parte, reportó una inflación del 16,43% en mayo. Entre las principales economías, Brasil cerró junio con 5,35%, México con 4,32% y Colombia con 4,82%.
2%, aún fuera de sus rangos meta. Chile y Paraguay se ubicaron cerca del objetivo de sus bancos centrales con 4,1% y 4% respectivamente. Perú se destacó por su baja inflación con 1,69%, mientras que Panamá, Costa Rica y El Salvador presentaron valores negativos, con deflaciones interanuales de 0,4%, 0,22% y 0,17% respectivamente. Y vamos a compartir dos conceptos muy vinculados antes de irnos al corte. ¿Alguna vez habrán escuchado de la moneda digital o dentro de esto el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda digital descentralizada que permite intercambiar bienes y servicios sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos. Fue creado en 2009 por una figura enigmática bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad aún se desconoce. A diferencia del dinero tradicional, no se emite por una autoridad central, sino que se genera mediante un proceso llamado minería, basado en cálculos matemáticos realizados por computadoras. El Bitcoin es aceptado como medio de pago en diversos comercios y plataformas alrededor del mundo, donde su uso sigue en expansión. En el panorama global de reservas oficiales en criptomonedas, algunos gobiernos y entidades estatales han apostado por acumular Bitcoin, destacándose potencias económicas junto con un puñado de países latinoamericanos, de acuerdo con datos de Bloomberg. Y en ese sentido, adivinen cuál es el país que está liderando en este manejo de moneda digital. A la cabeza aparece Estados Unidos con una reserva estimada de 198.012 bitcoins, equivalente a unos 21.563 millones de dólares. Le sigue China con casi 190.000 monedas digitales y esto equivale a aproximadamente 20.690 millones de dólares, mientras que el Reino Unido mantiene alrededor de 61.245 bitcoins y equivalentes a aproximadamente 7.000 millones de dólares. Y en este sentido aparece otra palabra, otra figura que se denomina el blockchain o cadena de bloques, que es una tecnología que actúa como un registro público y descentralizado. Su estructura hace casi imposible falsificar transacciones, ya que modificar una requeriría cambiar millones de copias distribuidas en computadoras de todo el mundo. Esta tecnología es la base de criptomonedas como el Bitcoin, que opera sin intermediarios y con código abierto, lo que permite reducir costos de transacción. Bitcoin, de acuerdo con datos oficiales, como los que estábamos compartiendo de Bloomberg, presenta varias características claves. Su emisión está limitada a 21 millones de unidades. Esto significa que básicamente nadie puede censurar sus transacciones. Su código es abierto y cualquiera puede participar también sin autorización. Solo cerca del 8% del dinero en el mundo existe en forma física, como billetes y monedas. El restante, 92%, corresponde a dinero digital que circula a través de cuentas bancarias, transferencias electrónicas y tarjetas. Aunque la proporción varía según el país, estos datos muestran cómo la mayor parte del dinero actual no se ve ni se toca, sino que existe solo en registros electrónicos. Y así también parte de este proceso de innovación y tecnología a nivel internacional va tomando mucha fuerza justamente en todo el mundo. Vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Como es habitual, el Banco Central del Paraguay dio a conocer su informe de política monetaria correspondiente a junio 2025 y en ese sentido algunos datos que queremos compartir también en este espacio, extraídos justamente del portal del Banco Central del Paraguay .bcp.gov.py. En el segundo trimestre, la inflación se moderó por la reversión en componentes volátiles. La proyección de inflación para 2025 se ajustó al alza de 3,8% a 4%. Las expectativas de inflación para el horizonte de política monetaria se mantuvieron en torno a la meta del 3,5%. Además, parte de este informe del Banco Central del Paraguay habla sobre la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2025, que también fue revisada al alza de 4 a 4,4%. Por el lado de la oferta, la revisión se explica por mejoras en servicios, ganadería y manufacturas. Y por el lado del gasto, el ajuste se sustenta en la mayor dinámica de la demanda interna. El Banco Central del Paraguay mantuvo la tasa de política monetaria en 6% durante el segundo trimestre del año. Y la tasa política monetaria actual se mantiene en niveles compatibles con el rango neutral, menciona parte del informe de política monetaria del Banco Central del Paraguay. Recordemos que esta tasa del 6% viene
viene manteniéndose aproximadamente desde, si mal no recuerdo, agosto del año pasado, y de alguna manera los agentes económicos también están a la espera de que haya una revisión en los próximos meses. ¿Más información, Ada? De acuerdo con ABC, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, junto con la Asociación Rural del Paraguay y el consorcio, respaldó la creación de un organismo para promocionar la carne paraguaya. Destacaron que países como Uruguay, Brasil, Argentina y Australia ya cuentan con entidades similares y que un instituto financiado por el sector y el Estado permitiría fortalecer la cadena de valor y mejorar la presencia en ferias internacionales. El presidente de la PEC, Ramiro Maluf, citó como antecedentes la Ley 5.264 del sector lácteo, que en 2025 reunió 14.300 millones de guaraníes sin generar sobrecostos. Propuso abrir el debate con gremios como FECOPROT y la UGP para definir un diseño consenso. La próxima reunión también tratará temas clave como el levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa. Más información, y de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay explora oportunidades comerciales con Japón en el sector forestal y otras industrias estratégicas. En ese sentido, el viceministro de Industria, Marco Riquelme, con quien conversamos de hecho días atrás, presentó ante empresarios de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria el diagnóstico estratégico de McKinsey sobre el potencial económico del país. En el marco de un encuentro con la Cámara Japonesa de Comercio e Industria del Paraguay, el viceministro expuso las principales oportunidades de inversión que ofrece el país, especialmente en el sector forestal y maderero, con el respaldo del análisis estratégico realizado por la consultora internacional. Y durante la reunión, el representante del Viceministerio de Industria destacó el potencial del país para convertirse en un proveedor clave para Japón, país que importa alrededor de 9.000 millones de dólares al año en madera, insumo ampliamente utilizado en sus construcciones residenciales y comerciales, menciona el Ministerio de Industria y Comercio. Más información también en el mismo sentido, porque hay que compartir también información y noticias relevantes y de importancia y eso, positivas para el país. Adelante. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, una empresa brasileña especializada en electroductos corrugados y mangueras técnicas anunció la instalación de una planta industrial en Paraguay bajo el régimen de maquila con el objetivo exclusivo de abastecer al mercado brasileño. El proyecto contempla una inversión inicial de $500.000 y la creación de al menos 30 empleos directos en el departamento de Alto Paraná. La firma destacó que la decisión fue resultado de gestiones coordinadas por la Dirección de Atracción de Inversiones del viceministro de Rediex en conjunto con el Consulado Paraguayo en Curitiba y otras entidades y las direcciones del MIC. La planta se beneficiará de los incentivos como la Ley 6090 y el régimen de maquila. Fundada en Santa Catarina, esta empresa es referente en soluciones en PVC y polietileno y busca expandir su capacidad productiva desde Paraguay, apostando por la logística y el capital humano de la región. Y antes de cerrar economía, a mí me gustaría compartir estos datos también que son oficiales y le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente para la gente que nos está viendo a través de YouTube y nos está escuchando, de hecho, por la radio. Aquí estamos observando la situación de la caja fiscal y que de alguna manera se ha convertido en foco central en los últimos meses y ya desde gobiernos anteriores como un pilar y un desafío gigantesco que tienen los gobiernos ya, como decía, desde varios años, porque de alguna manera se está convirtiendo en un gran problema y no solamente para las finanzas públicas, sino también que en algún momento podría generar muchos inconvenientes ya a nivel país. Y en este sentido, es de recordar que la caja fiscal es conocida técnicamente por la dirección como la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, y es un programa presupuestario compuesto por dos sectores: el civil, que aglutina a los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de maestros del Ministerio de Educación y Ciencias, y el no civil, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y le pedimos a los compañeros que me den el zoom, por favor, en el lado izquierdo, donde dice junio 2025, de cómo está compuesto o cómo cerró de alguna manera el primer semestre. Vamos otra vez, retrocedemos nomás, compañeros, porque entraste a otro espacio. Y de acuerdo con estos datos del Ministerio de Economía y Finanzas, a junio de 2025,
el déficit de la caja fiscal cerró en 207.862 millones de guaraníes, es decir, los ingresos fueron por 272 mil millones de guaraníes y los gastos o los pagos de haberes jubilatorios fueron por casi 500 mil millones de guaraníes, lo que hizo una diferencia de aproximadamente 207 mil millones de guaraníes. ¿Cuáles fueron los sectores que presentaron este descalzo o este déficit? Como se mencionaba, los magistrados judiciales, los docentes universitarios, las fuerzas públicas que contemplan los militares, policías y maestros. Y si hacemos una suerte de ranking de cuáles son estos sectores que tienen el mayor déficit, destaca solo en junio de 2025 el de los maestros, le sigue el sector de los policías, militares, docentes universitarios y magistrados judiciales. Si hacemos un zoom un poco más amplio sobre la situación justamente de la caja fiscal, en el acumulado, es decir, hasta junio de 2025, el déficit ya supera los 1,2 billones de guaraníes, un monto demasiado importante y considerable si lo vemos desde una perspectiva de financiamiento. ¿Cómo se da este déficit? Principalmente explicado por el descalce que presentan los maestros de 560 mil millones de guaraníes, los policías 360 mil millones de guaraníes, los militares 336 mil millones de guaraníes y le siguen los docentes universitarios y los magistrados judiciales. Hoy o actualmente, de acuerdo con estos datos oficiales, el único sector que presenta un superávit, es decir, que sus ingresos son mayores a los gastos, es el sector que corresponde a los empleados públicos. Es de mencionar, y esto es muy importante porque decía al inicio, el impacto que ya tienen las finanzas públicas. ¿Cómo se financia este déficit? La estructura es de la siguiente. El de las fuerzas públicas son financiados con fuente 10 o con los impuestos que recibe el Estado y parte del déficit que presentan los maestros con el superávit que generan los empleados públicos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, este descalce ha sido muy importante y considerable, por lo que también ya está demandando recursos de los impuestos. Y antes de cerrar, y les invitamos de hecho a las personas que puedan de alguna manera también ingresar al portal del MEF para ver estos datos que son muy interesantes y también que forman parte, debería de ser de la preocupación colectiva. Hace algunos años, desde el Ministerio de Economía y Finanzas había dado a conocer diversas observaciones sobre la situación de la caja fiscal. Entre los principales puntos señalados se destacó que se trata de un sistema altamente fragmentado en el que todos los aportantes contribuyen con una tasa del 16%, pero el acceso a los beneficios resulta inequitativo. Asimismo, se había indicado que la tasa de aporte de equilibrio es considerablemente superior a la vigente e incluso mayor en los sectores que presentan déficit. También se había mencionado que la elevada demanda de jubilaciones, especialmente en el magisterio nacional, y se advirtió que el sistema subsidia una proporción significativa de los beneficios, ya que los aportes realizados durante la etapa activa apenas alcanzan para cubrir las jubilaciones. Como elemento de preocupación adicional, desde el propio Ministerio de Economía se había proyectado que a partir del año 2027 y ahora una revisión 2028, el déficit de la caja fiscal deberá ser cubierto en su totalidad con recursos del Tesoro, tal como ya también lo veíamos en materia de datos en el gráfico que compartimos. Y estos datos son realmente alarmantes. Entre los años 2008 y 2010, el déficit del sistema previsional del sector público promedió unos 100 mil millones de guaraníes anuales. A partir de 2011 se registró una recuperación con superávits promedio de 160 mil millones hasta 2014. Sin embargo, desde el 2015 y hasta la actualidad, el sistema volvió a mostrar desequilibrios, los cuales han profundizado con el tiempo. Así, en los últimos casi 10 años, el déficit promedio anual superó los 700 mil millones de guaraníes. Y hasta el primer semestre, como compartíamos, de este año, en términos agregados, los 6 sectores considerados generaron ingresos por 1,6 billones de guaraníes y gastos por 2,8 billones de guaraníes, lo que ha hecho que resulte en un déficit de más de 1,2 billones de guaraníes. Y de acuerdo con datos del MEF,
en los últimos años ya se han destinado aproximadamente 1.300 millones de dólares para cubrir el déficit de la caja fiscal, lo que ha también incidido y va a seguir incidiendo si no hay una reforma profunda de manera muy negativa sobre otros programas con impacto social y económico. Por tanto, ante este escenario resulta aún más urgente una reforma profunda, como lo venimos también diciendo. Así que forma parte también de uno de los grandes desafíos de este gobierno y esperemos una pronta presentación ya ante el Congreso Nacional que se tiene previsto para finales de este año. Ada, nos vamos despidiendo. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Vamos a explorar el sector de la construcción mañana, así que les invitamos a las 11 a sintonizarnos y también a vernos por el canal de YouTube. Nos reencontramos mañana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.